Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, jubilados y jubiladas del Ecuador que se encuentran aquí presentes y en todo el territorio nacional, pueblo ecuatoriano. Efectivamente, quiero ser enfática en reconocer que la Constitución del 2008 le dio el derecho a los jubilados y jubiladas de recibir un estímulo. Y es así como a partir del 20 de octubre del 2008, al entrar en vigencia la Constitución, muchos jubilados se acogieron a este derecho. Sin embargo, no recibieron el estímulo, porque la misma disposición 21ª, tal como lo hemos escuchado, decía que debía haber la normativa legal que establezca los procedimientos y métodos de cálculo. En el caso de Santa Elena, y me tengo que referir necesariamente a los jubilados y jubiladas de mi provincia, quienes se acogieron a la jubilación y al no recibir los incentivos jubilares, tuvieron que demandar el reconocimiento de sus derechos por la vía constitucional. Su caso llegó a la Corte Constitucional. Lamentablemente, después de 3 años de haber ejercido su justo derecho al reclamo, la Corte Constitucional dictaminó que no era competente para conocer este caso y que esto debía de ir al Tribunal Contencioso Administrativo. Esto motivó que presentara un proyecto de ley para crear los jueces contenciosos administrativos en 2 instancias, para que en cada provincia exista administración de justicia en esta materia y no se vulneren los derechos de las personas. Pero esto no solamente ha ocurrido en mi provincia de Santa Elena. Debemos tener en cuenta que en muchas otras provincias o en algunas provincias ha surgido la misma problemática, que ha ocasionado ingentes recursos económicos a los jubilados y jubiladas, mermando ya la de por sí exigua economía que ellos tienen. Incluso, no solamente con el pago de los emolumentos a los profesionales del derecho, sino con reiteradas y permanentes movilizaciones hacia esta capital de la República. En este camino de sus derechos, de reclamo de sus derechos a recibir los incentivos jubilares, muchos docentes fallecieron, como ya también lo hemos escuchado, y no tuvieron la oportunidad de gozar de aquello que la ley y que la Constitución les confería como derecho. Otros con enfermedades catastróficas y otros más que semana a semana han acompañado a esta comisión ocasional que la Asamblea Nacional, con esa sensibilidad que ha tenido con estos jubilados y jubiladas de nuestra patria, estableció. No debemos pasar por alto que es el tiempo de hacer realidad ese primer verso del himno al maestro, que muchos cantan, pero que tiene ahora que ser verídico. Gratitud al maestro que alumbra nuestra vida y la llena de estrellas. Gratitud de la patria que en ella ve otro cielo en palabras de luz. Y es así como esta comisión ocasional aporta con una de las soluciones a la crítica situación de los jubilados y jubiladas del Ecuador, con la propuesta de esta ley interpretativa. Esta ley interpretativa es absolutamente justa en reconocer a los jubilados y jubiladas el derecho que les corresponde por mandato constitucional, como ya lo he dicho. Y la República del Ecuador establece en el artículo 424, cuyo texto dice que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico del país. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de la eficacia jurídica.
También en el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución, cuyo texto refiere que de la siguiente manera: en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y los servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Asimismo, el artículo 120, numeral 6 de la misma Constitución de la República, dice que es facultad privativa y facultativa de la Asamblea Nacional interpretar las leyes con el carácter generalmente obligatorio, interpretación que es coherente con la disposición 21ª de la Constitución de la República del Ecuador. Finalmente, quiero resaltar que en la Constitución de la República del Ecuador se consagra un principio de carácter universal y muy antiguo, consecuentemente eficaz, que es el indubio pro operario, que permite interpretar la situación jurídica que sea más favorable y beneficiosa en favor de los trabajadores, lo cual nos hace reconocer a los maestros jubilados como personas trabajadoras que justamente ejercen su derecho al reclamo de las relaciones jurídicas derivadas de su actividad docente y, en el presente caso, el derecho a la jubilación y a los incentivos jubilares, que les corresponde percibir de acuerdo a nuestra norma constitucional. Dicho artículo es el 326, numeral 3 de la Constitución, cuyo texto reza: el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Dicho principio también se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público, razón por la cual esta interpretación de la ley la estamos realizando en el sentido más favorable a los docentes que se acogieron a la jubilación, amparados en el estímulo o incentivo consagrado en la disposición 21ª. Concomitantemente, algunos docentes que se acogieron a la jubilación desde el 2008 demandaron sus derechos ante los tribunales contenciosos, en un caso de Quito y en otro caso de la ciudad de Cuenca, para que les sea reconocido el derecho a percibir el incentivo jubilar, recibiendo respuestas favorables. Esto ya también lo escuchamos de otro compañero legislador. Y ya existiendo, señora presidenta y colegas, precedentes judiciales, debemos actuar bajo otro principio de igualdad formal, consagrado en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, para que sustancialmente se haga efectivo el derecho que les corresponde recibir, sobre todo siguiendo las reglas de interpretación bajo el argumento a pari, que significa a igual razón, igual derecho. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora.